Muchos aceptan que dominar la mente es imposible, creen que los pensamientos irrumpen sin permiso y que las emociones gobiernan de manera irremediable. Consideran que la existencia se rige por los impulsos del instante y que únicamente les queda responder. Esa creencia, sin embargo, es una falacia peligrosa. Soy Brian Tracy y he constatado que la mente no es un corcel indómito cabalgando sin rumbo, es una herramienta susceptible de entrenamiento, modelado y disciplina. Sus pensamientos forjan sus decisiones instauran hábitos, y sus hábitos determinan sus resultados. Si no gobierna su mente, sus logros serán azarosos, frágiles e inconstantes. Pero cuando controla aquello que piensa, en lo que pone su atención y lo que considera posible, sus resultados se vuelven inevitables, pues todo actúa en consonancia con un propósito definido. El poder no reside en aguardar que la mente se aquiete por sí sola, sino en obligarla con firmeza a seguir una dirección. Una mente gobernada produce una vida gobernada, y una vida gobernada conduce directamente a la grandeza. Dominar la mente arranca de un principio innegociable. Todo lo que usted tolera en su pensamiento termina manifestándose tarde o temprano en sus resultados. La mente es un terreno fértil que no permanece vacío. Diariamente siembra algo, ideas, emociones, preocupaciones, esperanzas. Así como la tierra da fruto según la semilla que recibe, su mundo externo refleja lo que repite en silencio dentro de usted. Si permite que germinen semillas de miedo, duda y autocompasión, no puede esperar cosechas de confianza, éxito y determinación. En cambio, si cotidianamente planta pensamientos de disciplina, claridad y convicción, la mente se transforma en el motor más poderoso para alcanzar sus anhelos. El desorden mental no es casualidad, es descuido. Y el control mental no es un don innato, sino una práctica diaria que exige disciplina. El primer paso para ordenar su mente consiste en aceptar que no todo pensamiento que surge amerita su atención. La mayoría de los hombres viven esclavizados por cada ocurrencia que atraviesa su cabeza. Sienten miedo y actúan con miedo, se sienten inseguros y se retraen, sienten ira y reaccionan violentamente, confunden impulsos automáticos con verdades absolutas y quedan condenados a repetir los mismos errores. Debe entrenarse para contemplar sus pensamientos como lo que son, impulsos eléctricos que puede acoger o rechazar. Que algo cruce su mente no implica que deba traducirse en acción. El control empieza cuando comprende que posee la elección de nutrir ciertos pensamientos y dejar morir de inanición a otros. Una técnica eficaz consiste en detenerse cada vez que surge una idea negativa y preguntarse: ¿este pensamiento me aproxima a mis objetivos o me aleja de ellos? Si lo aleja, no merece espacio. Su mente es demasiado valiosa para transformarla en un vertedero de dudas, quejas y resentimientos. Dirija de inmediato su atención hacia una acción productiva, aunque pequeña, anotar una meta, avanzar una tarea, ejercitar su cuerpo, repasar logros en lugar de carencias. Ese ajuste de foco, repetido diariamente, reprograma su cerebro para que deje de obsesionarse con lo que paraliza y comience a orientarse hacia lo que impulsa. El segundo paso es nutrir la mente con contenido de calidad, del mismo modo que no alimentaría su cuerpo con veneno esperando salud. No puede llenar su mente con noticias negativas, conversaciones mediocres y entretenimiento superficial, y a la vez aguardar claridad y grandeza. Lea obras que lo desafíen, escuche ideas que lo eleven, rodéese de hombres que piensen y actúen en grande. Lo que oye, ve y repite deviene la materia prima de su mente. Si aspira a resultados extraordinarios, necesita pensamientos extraordinarios. Estos no brotan de la nada, se cultivan a partir de lo que consume. El tercer paso consiste en entrenar su concentración. En un mundo donde cada notificación y cada pantalla pugnan por su atención, quien sabe enfocarse posee una ventaja colosal. Reserve tramos del día para trabajar en silencio, sin distracciones. Solo usted y la tarea esencial. Esa práctica no solo incrementa la productividad, sino que fortalece su capacidad de dirigir la mente hacia lo que usted desea, en lugar de permitir que el entorno dicte el rumbo. La concentración es un músculo. Cuanto más lo ejercita, más potente se vuelve. Y comprenda esto:
Controlar la mente no significa suprimir las emociones ni convertirse en una máquina helada. Significa aprender a conducirlas, canalizarlas hacia el esfuerzo correcto y evitar que lo desvíen de lo que sabe que debe ejecutar. Una mente desbocada lo hace esclavo de sus impulsos. Una mente domada lo convierte en dueño de su vida. Y cuando usted es dueño de su vida, los resultados dejan de ser un misterio y se tornan consecuencia. El éxito, al fin, no es azar ni destino, es el reflejo directo de una mente entrenada para producirlo. Controlar la mente también exige dominar la manera en que interpreta la realidad. Dos hombres pueden vivir la misma circunstancia y construir vidas opuestas, porque no es lo sucedido lo que los define, sino la lectura que hacen de ello. Uno podrá percibir una dificultad como un muro insalvable y rendirse, otro la verá como una oportunidad de crecimiento y se fortalecerá. La diferencia no está en la situación, sino en la mente que la procesa. Esa variación, repetida a lo largo de los años, separa a los hombres comunes de los extraordinarios. Su mente es el filtro con que contempla el mundo. Si ese filtro está empañado por negatividad, miedo y autolimitación, todo parecerá imposible. Si el filtro está limpio, impregnado de claridad, disciplina y determinación, el mundo entero se presenta como un escenario de oportunidades. El problema es que la mayoría no elige conscientemente su filtro, permiten que lo construya el entorno. Opiniones ajenas, noticias y experiencias pasadas quedan atrapadas en relatos que repiten una y otra vez. Yo no puedo, no merezco, a mí nunca me va bien, los demás tienen suerte y yo no. Cada frase, repetida con suficiente frecuencia, deviene una orden al cerebro que limita la acción, apaga la motivación y asegura mediocridad. No comprenden que esas creencias no son verdades inmutables, sino hábitos mentales que, como todo hábito, pueden romperse y sustituirse por otros más vigorosos. El control mental comienza al cuestionar esas historias. Cada vez que se sorprenda justificando una excusa, deténgase y pregúntese, ¿es realmente cierto lo que me digo o simplemente una creencia repetida durante años? En la mayoría de los casos descubrirá que es lo segundo. En ese instante tendrá la oportunidad de reescribir la narrativa. Puede cambiar en lugar de yo no puedo todavía. Me estoy convirtiendo en quien merece en lugar de no merezco. Cada día me acerco más en vez de nunca me va bien. Esto no es mero maquillaje verbal, sino un entrenamiento del enfoque, porque lo que repite en su mente forja la identidad desde la cual actúa. La ciencia lo confirma, el cerebro responde a lo que espera. Si espera fracaso, se prepara para fracasar. Si espera crecimiento, se prepara para crecer. Este fenómeno, la profecía autocumplida, prueba que sus creencias no solo interpretan la realidad, sino que la crean. Y aquí radica la máxima fortaleza. Usted puede elegir qué profecía sembrar. No precisa aguardar a que la vida cambie para modificar su mentalidad. Cuando transforma su mentalidad, la vida indefectiblemente sigue ese rumbo. Por eso el hábito de alimentar pensamientos de fuerza y dirección no es opcional, es esencial. Escríbalos, repítalos, rodéese de ellos hasta que se vuelvan cotidianos en su mente. El mundo siempre intentará convencerle de que no puede. Usted no necesita la aprobación del mundo, necesita entrenar su mente para que, aun en medio de dudas externas, su voz interna sea más potente y diáfana. Recuerde, no es lo que ocurre afuera lo que determina sus resultados, sino lo que decide creer acerca de lo que ocurre. Esa decisión se toma cada día, en cada pensamiento y en cada interpretación. Cuando entrena la mente para elegir la visión que lo fortalece, su vida comienza a responder de modo distinto. Los obstáculos dejan de paralizarlo y se convierten en lecciones. Las caídas dejan de derrotarlo y lo forman. Las victorias dejan de ser fortuitas y se transforman en consecuencias inevitables de un hombre que aprendió a controlar el significado que otorga a todo lo que vive. Controlar la mente también exige dominar el lenguaje interno que utiliza consigo mismo. La mayoría no advierte que su diálogo interno es incesante. Desde que despierta hasta que duerme, una voz interna comenta, critica, justifica, se queja o alienta. Esa voz ejerce la mayor influencia sobre sus decisiones, pues lo acompaña en cada instante, aun cuando nadie más lo hace.
Lo preocupante es que con frecuencia ese diálogo resulta destructivo. Se repiten frases como no soy capaz, no tengo lo suficiente, siempre fallo, y cada reiteración actúa como un martillo que socava la confianza. El cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real. Si usted se repite que no puede, comenzará a comportarse como si fuera cierto. Por ello, controlar la mente implica entrenar deliberadamente ese lenguaje. No se trata de vivir en fantasías, ni de fingir perfección, sino de seleccionar palabras que lo fortalezcan en lugar de derribarlo. Puede iniciar cambiando la forma de formular sus pensamientos. En lugar de decir esto es imposible, puede optar por todavía no sé cómo, pero lo descubriré. Pero encontraré la forma. En vez de decir siempre fracaso, puede expresarlo como he fallado antes, pero estoy aprendiendo. En lugar de nunca tengo suerte, puede afirmar me estoy preparando para aprovechar la próxima oportunidad. Estas modificaciones parecen insignificantes, pero generan un efecto acumulativo en la manera en que su mente afronta la vida. Un hábito de gran poder consiste en hablarse a sí mismo con la misma firmeza y claridad con la que hablaría a alguien a quien respeta. Imagine que le dice a un amigo, eres débil, nunca lo lograrás. No intentes nada, probablemente lo destruirías. Y sin embargo, muchos hombres se dirigen a sí mismos con ese tono todos los días. Cambiar eso requiere un acto deliberado, entrenarse para ser su propio aliado, no su peor adversario, porque la mente necesita orientación y, si no la recibe en forma de palabras inspiradoras, la llenará de dudas limitantes. Además, conviene atender al tono emocional con que se habla internamente. El lenguaje interior no son solo palabras, es también la emoción que las acompaña. Un hombre puede repetir afirmaciones positivas, pero si lo hace con cinismo o sin convicción, no producirán efecto. El control mental se fortalece cuando esas palabras se conectan con imágenes nítidas de lo que desea alcanzar, cuando siente lo que dice y lo vive en su mente como si ya fuera realidad. Esa congruencia entre palabra, emoción e imagen es la que reprograma el cerebro y lo prepara para actuar con coherencia. El diálogo interno también se moldea mediante la repetición. Al principio puede resultar artificial, como un fingimiento, pero con el tiempo esas frases se transforman en la voz natural de su mente. Y cuando eso sucede, frente a un desafío, en vez de oír no puedes, escuchará sí puedes. Dé el siguiente paso. Esa diferencia en los instantes decisivos separa al hombre que se rinde del que persiste hasta conseguirlo. Recuerde que su mente siempre está escuchando. Cada palabra que repite, cada relato que se cuenta, cada emoción que alimenta, se acumula como ladrillos invisibles que construyen o socavan su confianza. Si desea controlar sus resultados, debe comenzar por dominar esa voz interna, porque al final no son los demás los que determinan su destino, es la conversación silenciosa que mantiene consigo mismo la que dicta la calidad de sus acciones, la fortaleza de su carácter y la magnitud de los logros que alcanza. Controlar la mente implica también aprender a dominar la relación entre enfoque y distracción. Vivimos en una era donde cada segundo alguien o algo compite por su atención. Notificaciones, redes sociales, conversaciones triviales, problemas ajenos, estímulos que interrumpen a cada instante, y cada vez que cede, aunque sean minutos, su mente pierde vigor. El hábito de dispersarse parece inofensivo, pero en verdad es el mayor saqueador de resultados. Un hombre que no gobierna su enfoque nunca alcanzará nada profundo, porque la concentración es el puente entre la idea y la ejecución. Sin ella, las metas permanecen en sueños, con ella, los sueños se convierten en logros. La mente desordenada actúa como agua que se derrama en todas direcciones, nunca tiene fuerza suficiente para mover nada. Pero al entrenar su enfoque, esa misma agua se transforma en un torrente capaz de derribar barreras. Y aquí surge la verdad esencial. El enfoque no surge por casualidad. Se construye con hábitos, establecer horarios fijos para lo importante, eliminar distracciones físicas y digitales, trabajar en espacios ordenados, crear bloques de tiempo dedicados exclusivamente a una sola tarea. Estos hábitos parecen sencillos, pero son los que permiten convertir su mente en un instrumento poderoso en lugar de un campo de batalla caótico. El secreto reside en comprender que cada vez que permite una distracción, está educando a su cerebro para volverse más débil.
Cada interrupción para revisar el teléfono le enseña a la mente que no puede sostener la concentración. Cada solo 5 minutos más de entretenimiento vacío fortalece el músculo de la postergación hasta que resulta casi incontrolable. El control comienza cuando invierte ese proceso. Cada vez que ignora una distracción, cultiva la disciplina. Cada vez que culmina lo que empezó, robustece la confianza. Cada vez que decide enfocarse, demuestra a su cerebro que puede obedecerle. Permítame una pausa. Si este mensaje le resulta útil, suscríbase al canal para seguir entrenando su mente con herramientas de claridad y disciplina. Cuénteme en los comentarios cuál es la distracción que más le roba la atención cada día y que sabe que debe controlar para mejorar sus resultados. Ser consciente de ella es el primer paso hacia la liberación. Una mente enfocada es una mente poderosa. Concentra su energía en lo que importa y multiplica los resultados en menos tiempo. Le permite avanzar cuando otros se estancan, porque mientras ellos se dispersan, usted construye. La diferencia no reside en la capacidad, sino en la dirección. Todos poseen ideas, pero pocos cultivan el hábito de mantener el enfoque el tiempo suficiente para convertirlas en realidad. Ese hábito, una vez establecido, transforma por completo la manera de vivir, pues ya no es esclavo de cada estímulo que surge, sino dueño de su atención y por ende de sus resultados. Una mente enfocada es, en esencia, una mente controlada. Quien domina su mente controla su destino. Controlarla también significa enseñarla a soportar la incomodidad y a no someterse a la búsqueda constante de placer inmediato. La mayoría de los hombres fracasa porque confunde bienestar con comodidad. Creen que vivir bien equivale a sentirse siempre cómodo, satisfecho y sin esfuerzo, y esa mentalidad los condena al estancamiento. Los grandes resultados no nacen en la comodidad, nacen en el esfuerzo, en la disciplina, en el sacrificio. Cada vez que elige la comodidad sobre el compromiso, está adiestrando a su mente para volverse débil. Y una mente débil jamás puede generar una vida fuerte. Debe entender que el dolor y la incomodidad no son enemigos, sino maestros. Cuando se obliga a entrenar aunque esté fatigado, envía a su mente un mensaje inequívoco. Yo decido, no mis emociones. Cuando se obliga a cumplir una tarea pese a preferir distraerse, construye la capacidad de sostener el enfoque bajo presión. Cuando se obliga a ahorrar aunque quiera gastar, refuerza la disciplina del largo plazo. Esa es la esencia del control mental, actuar conforme a principios y no a impulsos. Cada vez que lo practica, fortalece un músculo invisible que le permitirá afrontar desafíos mucho mayores en el futuro. El hábito de tolerar la incomodidad se forja en lo pequeño. Levantarse a la primera alarma, concluir una conversación difícil, cumplir una rutina sin excusas, mantenerse firme en una decisión correcta aunque duela. Esas acciones no son triviales, son ladrillos en la edificación de una mente disciplinada. Porque quien no vence la incomodidad de lo diminuto, no podrá resistir la de lo monumental. El orden mental no se demuestra en un acto heroico aislado, sino en miles de microdecisiones donde elige lo correcto por encima de lo fácil. Además, debe reconocer que la comodidad es una trampa diseñada por la sociedad moderna. Todo ofrece gratificación instantánea, entretenimiento, con un clic, comida rápida, distracciones constantes, dopamina inmediata, y cada rendición entrena a su cerebro a esperar recompensa sin esfuerzo. La vida real no funciona así. La verdadera satisfacción, la que transforma el carácter, exige demora, constancia y resistencia. El hombre habituado a resultados inmediatos jamás construirá algo valioso porque abandonará antes de tiempo. Por eso, controlar la mente es invertir la ecuación, dejar de buscar el placer inmediato y comenzar a perseguir la satisfacción diferida. Cambie el hábito de preguntar ¿qué me da comodidad ahora? ¿Por qué esto me dará orgullo después? Esa diferencia aparentemente sencilla altera por completo sus resultados, porque cuando la mente se acostumbra a esperar beneficios a largo plazo, opera con otra lógica, de construcción en lugar de consumo, de disciplina en lugar de debilidad. Recuerde esto, su mente puede ser su peor enemiga o su mayor aliada. Si la adiestra a obedecer la comodidad, lo arrastrará hacia una vida de arrepentimiento. Si la acostumbra a obedecer la disciplina, lo conducirá a la grandeza.
El dolor de la incomodidad dura pocos minutos. El dolor de la mediocridad dura toda la vida. Oblíguese a elegir lo correcto aún sin ganas y descubrirá que esa fuerza se multiplica con el tiempo. Porque una mente que aprende a soportar la incomodidad es una mente capaz de lograrlo todo. Controlar la mente implica también aprender a canalizar la energía hacia lo verdaderamente importante. La mayoría de los hombres dilapida su poder mental en batallas insignificantes, discusiones sin sentido, comparaciones con otros y pensamientos obsesivos sobre lo inmutable. Viven agotados no porque hagan demasiado, sino porque gastan su atención en lo que drena en lugar de invertirla en lo que edifica. La mente, igual que el cuerpo, dispone de reservas limitadas cada día. Si las malgasta en lo trivial, no tendrá fuerza para lo esencial. El hábito de enfocar la mente es tan crucial como alimentarla bien o entrenarla. Marca la diferencia entre avanzar con pasos firmes hacia sus metas o caminar en círculos sin rumbo. Debe reconocer que cada pensamiento es una inversión. Si invierte en quejas, cosechará frustración. Si invierte en críticas destructivas, cosechará resentimiento. Si invierte en comparaciones, cultivará inseguridad. Pero si invierte en gratitud, en soluciones y en visualizar sus metas, cosechará triunfo, motivación y claridad. Este precepto, sencillo pero de tremenda potencia, sostiene que uno termina siendo aquello en lo que más piensa. Si no decide con intención dónde centrar su atención, será su entorno quien lo haga por usted. El mundo está repleto de distracciones diseñadas para robarle la atención. Recuperar el dominio de la mente es reivindicar esa soberanía y elegir deliberadamente dónde depositar su energía. Una táctica efectiva consiste en fijar intervalos diarios de concentración para aquello que más lo acerca a sus objetivos, dedicar la primera hora del día a avanzar en su proyecto prioritario, reservar espacios para planificar la semana o asignar momentos específicos al aprendizaje de nuevas competencias. Esa repetida inversión disciplinada produce un efecto acumulativo que lo separa del común. Mientras la mayoría se dispersa en 1000 estímulos, usted progresa silenciosamente y con el tiempo, esa ventaja de enfoque se traduce en resultados tan notables que parecen injustos ante los ojos de quienes no hicieron el mismo trabajo mental. Otro hábito indispensable es cultivar la gratitud y centrarse en lo positivo, no porque la vida sea impecable, sino porque la gratitud adiestra la mente para ver oportunidades en lugar de obstáculos. Un hombre agradecido no es conformista, es consciente de sus recursos y por ende, más hábil en utilizarlos. Cuando su atención se posa en lo que posee y no en lo que carece, abandona la mentalidad de escasez y comienza a operar desde la abundancia. Esa actitud lo transforma en un imán para nuevas posibilidades, pues su mirada tiende a construir en lugar de destruir. Conviene comprender que dirigir la mente exige práctica continua. No basta con un día de esfuerzo y olvidarlo al siguiente. Cada mañana debe elegir su foco. Cada tarde, revisar cómo empleó su energía. Cada noche, corregir lo que falló. Este hábito de revisión le devuelve el control, porque lo que no se mide se desvanece, y una mente sin corrección acaba inevitablemente en la dispersión. Un hombre que domina este principio deja de reaccionar a cada estímulo externo. Vive con intención, preserva su energía como el bien más valioso y dirige sus pensamientos exclusivamente a aquello que lo impulsa hacia adelante. Con la repetición de esta disciplina sucede algo extraordinario. Su vida se alinea con la claridad de su foco. Ya no camina a tientas. Cada pensamiento se convierte en una luz que ilumina su ruta. Controlar la mente es controlar la energía, y controlar la energía es controlar los resultados. Controlar la mente también implica aprender a gestionar el miedo. El miedo es una emoción natural que, cuando no se maneja, se transforma en una prisión invisible que condiciona cada decisión. La mayoría de los hombres no fracasa por falta de capacidad, sino porque se dejan dominar por pensamientos temerosos, temor al rechazo, al fracaso, a la opinión ajena, a equivocarse. Y cada vez que obedecen ese miedo, consolidan un hábito mental de debilidad.
Con el tiempo, su existencia se reduce al tamaño de sus temores y terminan viviendo una vida mucho más pequeña de lo que podrían alcanzar. Debe aceptar que el miedo nunca desaparece por completo, siempre estará susurrando en los momentos cruciales. La clave no es aguardar su ausencia, sino decidir actuar pese a él. Dominar la mente implica entrenarse para reconocer al miedo como señal, no como mandato. Es una indicación de que está saliendo de su zona de confort, enfrentando algo significativo, entrando en terreno de crecimiento. Si interpreta el miedo como enemigo, se paraliza. Si lo lee como aviso de avance, lo convierte en combustible. El hábito que conviene cultivar es exponerse con regularidad a pequeñas incomodidades que lo fortalezcan. Hacer esa llamada difícil, expresar su criterio en público, asumir mayor responsabilidad, probar algo nuevo que lo desafíe. Cada vez que actúa así, enseña a su mente que el miedo es soportable y que aún con él se puede proceder. Con el tiempo el miedo pierde su poder porque deja de asociarse con peligro y comienza a vincularse con crecimiento. Esa es la diferencia entre quienes permanecen en la mediocridad y quienes alcanzan resultados extraordinarios. Unos se paralizan, otros usan el miedo como señal para avanzar. Es vital reconocer que muchos de los miedos que lo limitan carecen de fundamento. Son construcciones mentales, exageraciones alimentadas por el qué pasaría si. Se angustia por escenarios que nunca ocurren, sufre por críticas que nadie formuló, se bloquea por fracasos que existen solo en la imaginación. Aquí entra en juego el control mental, detener ese diálogo interno y preguntarse con frialdad qué es lo peor que puede suceder realmente. En la mayoría de los casos descubrirá que lo peor no es tan grave y que lo que perdería por no intentar es mucho mayor que lo que arriesga al dar el paso. El miedo también se combate con preparación. Una mente adiestrada que estudia, practica y se fortalece con disciplina deja menos espacio al miedo porque sabe que está lista. La inseguridad nace de la improvisación, la confianza de la preparación. Cuando se prepara más de lo que los demás esperan, su mente aprende a confiar en sí misma y esa confianza se convierte en un hábito mental tan sólido que, incluso en la duda, lo sostiene. Al fin y al cabo, dominar la mente frente al miedo es la prueba suprema de carácter, porque los mayores logros de su vida suelen estar detrás de ese muro invisible. Al atravesarlo una y otra vez descubre que el miedo no era tan enorme como su mente lo pintaba. Del otro lado siempre hay más fuerza, más confianza, más oportunidades. Si convierte esta práctica en rutina, su vida deja de estar limitada por lo que teme y se impulsa por lo que decide conquistar. Esa es la diferencia entre vivir atrapado y vivir con grandeza, el control de la mente en los instantes en que el miedo intenta dominar. Controlar la mente implica también dominar la disciplina del pensamiento a largo plazo. La mayoría se sabotea al pensar solo en el presente inmediato. Lo que apetece hoy, lo cómodo ahora, la gratificación instantánea. Ese hábito a corto plazo destruye sueños grandes, pues las metas significativas requieren años de construcción, paciencia y constancia. Una mente que busca solo satisfacción inmediata es como un barco sin rumbo que cambia de dirección con cada ola. Una mente entrenada en visión a largo plazo actúa como un capitán firme que mantiene el timón pese al viento. El problema es que la cultura contemporánea refuerza la inmediatez. Entretenimiento instantáneo, comida rápida, crédito inmediato, validación con un clic. El cerebro acostumbrado a esa dopamina fácil se vuelve adicto a lo inmediato, pero la vida premia la constancia, no la rapidez. Controlar la mente supone entrenarla para resistir la tentación de lo fácil hoy en favor de lo valioso mañana. Significa recordar que cada sacrificio presente no es pérdida, sino inversión. Un hábito de gran poder es visualizar con nitidez lo que desea en 5 o 10 años y conectar cada acción presente con esa visión. Pregúntese cada día, ¿lo que hago ahora me acerca al hombre que quiero ser en 10 años o me aleja de él? Repetir esa pregunta con honestidad reordena prioridades. De pronto, gastar en algo innecesario ya no resulta atractivo porque sabe que ese dinero puede trabajar por su libertad futura. Omitir su entrenamiento ya no parece inofensivo porque comprende que la decisión se acumula en un cuerpo más débil mañana.
Abandonar un proyecto deja de ser cómodo cuando ve con claridad cuánto lo aparta del futuro deseado. Esta conciencia permanente convierte la disciplina en hábito. Otro principio esencial es aprender a tolerar la demora de la recompensa. Un agricultor no planta hoy para cosechar de inmediato. Siembra con la certeza de que el fruto llegará tras tiempo, esfuerzo y paciencia. Así debe pensar respecto a los hábitos. Leer diariamente no produce un cambio instantáneo, pero con los años hará de usted un hombre de mente aguda y visión amplia. Ahorrar e invertir no genera riqueza inmediata, pero con el tiempo conducen a la libertad que otros solo sueñan. La disciplina laboral quizá no entregue reconocimiento al principio, pero con los años lo convierte en alguien imprescindible. El largo plazo premia al que sabe esperar y persistir. La mente orientada al largo plazo también aprende a gestionar la frustración del camino. Sabe que habrá retrocesos, errores y pérdidas, pero entiende que no definen el resultado final, son parte de la construcción. No juzga su vida por un mal día o un mal mes, sino por la dirección mantenida año tras año. Ese hábito de perspectiva lo vuelve más resiliente porque ya no se derrumba ante un tropiezo. Lo percibe como una curva más hacia su destino. El control mental se perfecciona cuando deja de preguntar ¿qué quiero ahora? Y empieza a preguntarse ¿qué quiero siempre? Esa diferencia lo distingue de la multitud, que vive atrapada en lo inmediato buscando alivio temporal. Usted, en cambio, entrena su mente para ver más lejos y esa visión lo fortalece. Al convertir la visión en hábito, su vida se transforma en un proyecto consciente y no en una improvisación. Al final, el hombre que domina su mente para pensar a largo plazo controla no solo su presente, sino su destino entero. Controlar la mente exige también entrenarla para la resiliencia, la capacidad de incorporarse una y otra vez, sin importar cuántas veces caiga, es imprescindible, pues fracasos, errores, rechazos y pérdidas son inevitables. Ningún hombre que haya alcanzado la grandeza lo logró sin haber tropezado. Lo que distingue a quienes permanecen en el suelo de los que se levantan no es el azar, sino el entrenamiento mental con que respondieron ante la adversidad. La mayoría transforma un fracaso en una sentencia. No soy suficiente, nunca lo lograré, esto no es para mí. En cambio, el hombre que domina su mente convierte ese mismo tropiezo en una enseñanza. Esto no funcionó, debo ajustar. He aprendido algo que me acerca a la meta. Cada caída lo fortalece. Ese cambio de interpretación lo modifica todo. La resiliencia es un hábito de la mente. No consiste en ser inmune al dolor, sino en formarse para no quedarse atrapado en él. Cada vez que se enfrenta a un obstáculo y elige actuar en lugar de lamentarse, ese hábito se refuerza. Cada vez que, en vez de preguntarse ¿por qué a mí?, se cuestiona ¿qué puedo aprender?, su mente se robustece. Al repetir ese proceso, su capacidad de sobreponerse se vuelve más automática. De pronto, lo que antes lo derrumbaba durante meses apenas lo detiene por horas, y lo que parecía un final se transforma en un reinicio. Controlar la mente para ser resiliente implica asimismo aceptar la incomodidad de la paciencia. Muchas veces no basta con levantarse una vez, hay que hacerlo 100. La mente débil se desespera, busca atajos y soluciones mágicas y abandona cuando no obtiene resultados inmediatos. La mente fuerte se repite. Esto requiere tiempo, pero cada intento cuenta, cada paso suma. Persistir pese a la lentitud es lo que, en última instancia, separa a quienes perseveran de quienes se rinden. La vida premia a quien se mantiene en pie el mayor tiempo posible. Un ejercicio práctico para fomentar la resiliencia es registrar los progresos, por mínimos que sean. La mente tiende a fijarse en lo que falta y en lo no conseguido, pero un registro de pasos permite mirar atrás y constatar que no se está en el mismo lugar que ayer. Esa evidencia afianza la confianza y empuja a continuar. Otro hábito valioso es rodearse de personas que refuercen la fortaleza en lugar del victimismo. La resiliencia es contagiosa. La cercanía de hombres que afrontan y superan lo difícil inspira a actuar de igual modo.
Recuerde esto, el control mental no se prueba cuando todo marcha bien, sino en el instante en que todo parece derrumbarse. Es entonces cuando el entrenamiento aflora. Es entonces cuando la voz interior cultivada durante meses o años se hace oír. Esa voz puede decir ríndete o sigue un paso más. Cuál prevalezca dependerá de los hábitos practicados hasta ese día. Por eso debe obligarse diariamente a gobernar su mente. En la prueba no habrá tiempo para improvisar, solamente responderá con lo que ya entrenó. El hombre que convierte la resiliencia en un hábito mental se transforma en alguien imparable. Su destino deja de estar limitado por las caídas y pasa a definirse por la cantidad de veces que se levantó. Vivir así significa que, por mucho que la vida golpee, su mente adiestrada y firme siempre lo impulsará a ponerse en pie y avanzar nuevamente. Ese hábito es, en definitiva, lo que transforma a un hombre común en un hombre invencible. Dominar la mente y dominar los resultados es, en esencia, vivir con grandeza. Todo converge en una verdad poderosa. No existe éxito duradero sin disciplina mental. La mente es la fuente de cada palabra pronunciada, de cada acción ejecutada y de cada hábito repetido. Si la mente es débil, los resultados serán frágiles. Si la mente es fuerte, los resultados serán sólidos y previsibles. Esa fortaleza no surge por generación espontánea, se edifica con la decisión diaria de pensar con claridad, actuar con propósito y mantenerse firme aun cuando todo alrededor trate de desviarlo. Considere esto, la mayoría fracasa no por falta de talento, recursos o inteligencia, sino porque nunca aprendió a controlar la conversación interna que guía su vida. Permitieron que pensamientos de miedo, duda y conformismo se repitieran hasta convertirse en verdad. Esas verdades se transformaron en límites, en muros invisibles que jamás intentaron franquear. Mientras tanto, aquellos que entrenaron su mente se impusieron reemplazar esos pensamientos por convicciones poderosas. Se obligaron a creer en sí mismos cuando nadie más lo hacía. Se empeñaron en enfocarse en lo controlable en vez de lo incontrolable. Se forzaron a mantenerse firmes cuando todo el mundo abandonaba, y por ello construyeron resultados que otros tildan de imposibles. El destino no está escrito en las estrellas, está escrito en sus pensamientos. Cada idea que acepta y repite es un ladrillo en la edificación de su vida futura. Si esos ladrillos son débiles, negatividad, queja, excusa, su vida se derrumbará con la primera tormenta. Si son sólidos, determinación, enfoque, disciplina, su existencia permanecerá erguida incluso cuando todo alrededor tiemble. Y lo extraordinario es que usted puede decidir, en este instante, qué clase de ladrillos colocará a partir de hoy. Puede optar por dirigir sus pensamientos, disciplinar sus hábitos y hacer que sus resultados sean inevitables. Controlar la mente no equivale a vivir sin emociones. Significa ser el arquitecto que orienta esas emociones hacia un propósito. Aunque sienta miedo, actúe con valentía. Aunque sienta cansancio, elija la disciplina. Aunque sienta dudas, decida avanzar. El control mental no suprime la dificultad, suprime la esclavitud ante lo que se siente. Esa libertad lo convierte en un hombre capaz de conseguir lo que desee, porque ya no dependerá de circunstancias externas para moverse, sino de una decisión interna. Nunca olvide, todo gran logro humano comenzó en una mente disciplinada. Cada invento, empresa y conquista nació en la mente de alguien que se negó a dejar que el miedo o la pereza decidieran por él. Usted posee ese mismo poder, la facultad de dirigir sus pensamientos, sostener lo correcto y entrenar su mente hasta convertirla en una máquina de claridad y acción. No espere más, deje de permitir que su vida sea dictada por pensamientos desordenados o hábitos débiles. Oblíguese a dominar su mente y verá cambiar sus resultados. Porque cuando domina su mente, domina sus acciones. Cuando domina sus acciones, controla sus hábitos. Y cuando controla sus hábitos, gobierna su destino. Esa es la cadena que define su existencia. Y usted puede empezar a forjarla hoy, con la próxima decisión, con el siguiente pensamiento, con el próximo hábito que decida mantener. Su mente le pertenece, sus resultados le pertenecen, y su destino será suyo en la medida en que tenga el coraje de tomar ese control y no soltarlo jamás.